Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres
Queridos hermanos y amigos, mi nombre es Alejandra Mendoza López. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Continuamos con la serie de enseñanzas sobre las virtudes en las que debemos ocuparnos. En esta ocasión profundizaremos en la fe y la predicación lleva por título Hoy tengo fe. El tema es fe, esperanza y amor. Y la base bíblica se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios de los cielos, eres el Todopoderoso, eres tú nuestra paz y nuestra fuerza. A ti damos gracias. Te pido bendigas la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra, enséñanos y prepáranos para toda buena obra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Nadie esperaba que un caso aislado del otro lado del mundo, en noviembre del 2019, en China, afectara a nuestro país. En febrero del 2020, los noticieros en México anunciaron el primer caso de COVID-19. Empezamos a escuchar términos con los que no estábamos relacionados. Aprendimos que una pandemia es una enfermedad contagiosa que se extiende a muchos países y continentes, traspasa gran número de fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. Cuando investigaba esto, pensé en el Evangelio. El Evangelio es contagioso, se extiende a muchos países y continentes, traspasa las fronteras, las lenguas y persiste en el tiempo. Solo que el Evangelio no es una enfermedad, sino todo lo contrario. Es la vacuna para cualquier enfermedad. Es la vacuna para la salvación de todo aquel que cree en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Leamos el libro de los Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para poder relacionarnos con Dios y agradarle, es indispensable tener fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener esa confianza de que en Dios vamos a encontrar lo que estamos buscando. La palabra fe proviene del vocablo griego pistis, quiere decir persuasión firme y convicción basada en el oír. La fe es tener confianza indiscutible y seguridad en Dios. Hemos escuchado conversaciones donde se habla de la fe, pero lamentablemente escuchamos decir, lo importante es que tengas fe, no importa en qué o en quién. O frases como, cuando tengo temor, me encomiendo a mi ángel protector de acuerdo a mi horóscopo y me siento segura. En mi ángel tengo puesta mi fe. Todos quieren cargar a mi bebé, por eso mejor le pongo su listón rojo en su cabecita o en su brazo. Es su amuleto de protección. Tengo fe que con eso nadie le hará daño a mi pequeño. Ya tengo mi botellita de agua del Jordán. Es agua milagrosa. Si quieres te comparto. Déjenme decirles algo. Claro que importa en quién tenemos puesta nuestra fe, porque la fe implica una actitud, una convicción y una conducta basadas en una relación correcta con Dios. Al tener la convicción firme de que nuestra vida está segura en Dios, debemos dar evidencia de obediencia a sus mandamientos. No podemos decir que tenemos fe y estar pasivos. La fe debe ser activa. Vamos a revisar algunos puntos de la fe. Nuestra fe debe estar puesta solo en Dios. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 3 al 5 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe tiene fundamento en el poder de Dios. Para Él nada es imposible. En Juan capítulo 11, versos 25 al 26, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí está muy clara la escritura. Dice: el que cree en mí, no el que cree en el ángel, no el que cree en el amuleto o en el agua del Jordán. Es el que cree en Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Entreguemos todo a Él. Es necesario depositar toda nuestra confianza en Dios. Él no nos fallará ni nos abandonará. Entreguemos todo a Él, nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía y nuestras preocupaciones o ansiedades. Dios es fiel y Él tiene cuidado de nosotros. Nuestra fe inicia y se perfecciona en Jesús. Vayamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 12, versos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, revisemos los versos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La fe no es estática, sino que se fortalece y se vuelve práctica a medida que vamos cultivando una relación cada vez más estrecha con nuestro Creador. La fe es obediencia a Dios. Somos salvos cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Solo en Cristo está la salvación. Somos salvos de la muerte, del pecado y de la condenación. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los resultados de las obras del hombre, viviendo según su propia sabiduría, sin considerar a Dios en su vida, son la muerte espiritual y la condenación eterna. Cuidemos nuestra salvación, seamos obedientes. Revisemos el Evangelio de Juan en los capítulos 3 y 5. Primero vamos al capítulo 3, versos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el verso 24 del capítulo 5 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Tú y yo somos privilegiados porque hemos pasado de muerte a vida, y todo gracias al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Este privilegio debemos transmitirlo. Es universal, es para toda la humanidad, para todo el mundo. Compartamos el Evangelio, porque también es una comisión que Dios nos mandó. Contagiemos de vida a los que están a nuestro alrededor.
para que ellos puedan pasar de muerte a vida, así como nosotros lo hemos hecho. En el capítulo 28 del Evangelio de Mateo vemos que es un mandato. En el verso 19 y 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos en esta tarea. Él nos acompaña todo el tiempo. Recordemos, nuestra fe se perfecciona en Cristo Jesús. Nuestra fe es un regalo de Dios, inmerecido. Esto lo podemos confirmar en el libro a los Romanos, capítulo 3, versos 23 y 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Agradezcamos a Dios por darnos el regalo de la salvación y de la fe. Ninguno lo merecía. Fue por gracia que nos justificó por medio de Cristo Jesús. Efesios declara en el capítulo 2, versos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda la humanidad es creación de Dios y ha sido creada para buenas obras. Sin embargo, el hombre se ha apartado de Dios, ha decidido apartarse de nuestro Señor y no puede hacer obras justas. Pero aún hay esperanza para quien está lejos de Dios. Mientras Dios pueda ser hallado, aún hay tiempo. Lo repito, aún hay tiempo. En el capítulo 55 de Isaías, en los versos 6 y 7 leemos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar la desobediencia en obediencia. Es tiempo de activar nuestra fe. Nuestra fe se fundamenta y crece por la palabra de Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Juan, en el capítulo 20, versos 30 y 31, escribe: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Vamos al capítulo 10 de Romanos, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Queremos adquirir sabiduría? Estudiemos minuciosamente y prestemos atención a los detalles que están en las Escrituras. ¿Queremos aprender más sobre las cosas de Dios? Leamos la palabra. ¿Queremos tomar decisiones justas? Tomemos la lámpara que es la palabra de Dios y caminemos en ella. ¿Queremos agradar a Dios? Leamos y apliquemos los mandamientos de Dios. ¿Queremos tener más fe? Pidámosla. Estudiemos la Biblia y apliquémosla en nuestro diario vivir.
Solo a la luz de la palabra de Dios hay crecimiento de la fe en nuestra vida, porque la Biblia nos enseña cómo debemos practicarla. Nuestra fe es viva, va acompañada de acciones, de obras. Vayamos a Santiago, capítulo 2, versos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el verso 26 concluye, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como nuestro cuerpo y espíritu están unidos, no se pueden separar. Así la fe está ligada a las obras, no se puede separar. Tú no ves que hay un espíritu y un cuerpo caminando solos, están unidos. Así pasa con la fe. La fe y las obras están unidas. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, nos explica esto de manera muy clara en los versos 21 al 24. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de mal, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Por lo tanto, desechemos toda deshonestidad, toda suciedad moral, todo vicio, toda malicia, cualquier mal hábito, y recibamos con amor, siendo dóciles, la palabra del Señor para ponerla en práctica. De nosotros depende poner la fe en constante movimiento. Todos, sin excepción, hemos sido llamados a perseverar en obediencia y a ser hacedores de la palabra de Dios. Concluyamos. Este día hemos aprendido que nuestra fe se deposita solo en Dios, que inicia y se perfecciona en Jesús, que es un regalo maravilloso de parte de Dios, que se fundamenta únicamente en la palabra de Dios, que crece conforme conocemos y ponemos por obra los principios establecidos en la palabra de Dios, y que la fe es viva y eficaz. ¿Podemos declararlo juntos? Hoy tengo fe. Quiero invitarte a orar conmigo, y si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, esta oración será la más importante de tu vida. Repite conmigo con todo tu corazón. Padre, sé que he quebrantado tus leyes y que mis pecados me han separado de ti. Estoy sinceramente arrepentido y ahora quiero apartarme de mi pasado pecaminoso y dirigirme hacia ti. Por favor, perdóname y ayúdame a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, está vivo y escucha mi oración. Invito a Jesús a que se convierta en el Señor de mi vida, a que gobierne y reine en mi corazón de este día en adelante. Envía a tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte y a hacer tu voluntad por el resto de mi vida. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.